Entonces seguíamos diciendo que la imagen es necesaria cuando va a cambiar nuestra conducta a seguir solamente. Y ahora vamos a hablar entonces del modelo biopsicosocial y biomecánico para el abordaje de la patología axial. Y es que el modelo biopsicosocial es el que ha transformado nuestra forma de entender el dolor crónico. En rehabilitación solemos añadir un cuarto componente que es la biomecánica envuelta en esto. El componente biológico incluye tejidos lesionados, estamos hablando de inflamación, de degeneración, de osteoporosis, de sarcopenia. El componente psicológico incorpora lo que es la ansiedad, la depresión, la kinesiofobia, el miedo al movimiento, el catastrofismo, las alteraciones del sueño, que todo esto influyen en cómo se va a desenvolver nuestro paciente, cómo va a generar la sintomatología. El componente social comprende toda la parte laboral, trabajo, apoyo familiar, la actividad física, el contexto económico en donde están nuestros pacientes, pero además hay un componente biomecánico que determina cómo todas esas estructuras interactúan durante la marcha, durante la bipedestación y que me va a generar o me va a afectar las actividades de vida diaria. Así que cuando uno de estos componentes falla, el resto intenta compensar. Un principio precisamente biomecánico que dice que un segmento compensa al otro, también se nos va a dar. Es decir, si yo tengo una afectación de columna lumbar, probablemente la sacroiliaca, la pelvis o la región dorsal van a tener que compensar de alguna forma. Y precisamente esas compensaciones son las que muchas veces terminan produciendo la fatiga y la discapacidad. Nosotros en fisiatría tenemos o utilizamos algo llamado la clasificación internacional de la funcionalidad. Y esta clasificación cambia nuestra manera de evaluar. Vamos a tratar de hablar un poquito de esto y es que durante muchos años la medicina se ha centrado siempre en el daño estructural. Sin embargo, la CIF viene a tratar de cambiar esto. Propone evaluar cuatro dimensiones diferentes, que es la estructura corporal, la función corporal también, las actividades y la participación. Y todo esto, cuando hay falla en esto, nos va a generar discapacidad. Es decir, yo puedo tener una deficiencia, algo, ¿verdad? Alguna deficiencia motora en nuestro caso, que me va a afectar actividad y participación y esto se va a transformar en discapacidad. Esto significa que dos pacientes que pueden tener la misma resonancia pueden tener pronósticos absolutamente distintos. Uno puede seguir trabajando, uno puede practicar deporte y realizar todas sus actividades y el otro puede ser incapaz de caminar ni 100 metros, 50 metros y ya se fatiga. Así que desde la perspectiva de la rehabilitación, el segundo paciente, el que no tolera caminar, presenta un problema mucho mayor, a pesar de que la estructura sea la misma estructuralmente, aunque la imagen sea prácticamente idéntica. Por eso nuestro éxito, nuestra obtención de resultados no consiste únicamente en disminuir el dolor, qué sé yo, de 8 a 4 a 3 a 2 en la escala de 10. Nuestro verdadero éxito realmente consiste en devolver al paciente esa capacidad de caminar, de trabajar, de participar con su familia, de recuperar la confianza en el movimiento, de volver a incorporarse a su día a día. Así que vamos a seguir hablando de otros conceptos y es que tenemos lo que llamamos el balance sagital, tema central de nuestra presentación. Debe ser lo más importante en nuestra valoración, es algo completamente poco valorado, poco utilizado, poca importancia se le da. Hemos hablado entonces de lo que es el dolor axial como un síndrome clínico, como un síndrome funcional, biopsicosocial, todas sus implicaciones que tiene. Sin embargo, nos falta una pieza fundamental que es precisamente esto, porque tenemos que entender por qué algunos pacientes generan discapacidad tanto cuando sus imágenes no parecen dramáticas, no parecen severas, no parecen estructuralmente con muchísima afectación al menos. Y es que lo que integra todo esto es precisamente el balance sagital. Ahora, ¿a qué nos referimos con balance sagital? Y es que es la forma en que nuestra cabeza, nuestro tronco, pelvis y miembros inferiores se alinean cuando miramos al paciente de medio lado. Es la forma en que se va a distribuir ese eje de gravedad. En condiciones ideales, el cuerpo debería poder sostenerse, mantenerse de pie con un gasto energético relativamente bajo. Siempre buscamos esto, ser eficientes. La cabeza debería alinearse sobre el tronco sobre la pelvis y la pelvis sobre los pies. Esto es lo que nos permite que los músculos trabajen de manera eficiente, con poco gasto energético y que no se fatiguen rápidamente. Cuando nosotros perdemos esa alineación, el cuerpo no se queda pasivo, tiene que ver cómo compensa, tiene que buscar las compensaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Nuestra pelvis se retrovierte, eso en términos bien sencillos, en términos bien colocales y bien ticos, es las nalgas se van hacia adentro, es decir, uno ve un aplanamiento de la lordosis y una tendencia a que toda esa pelvis se vaya hacia adelante, generando ver como diría uno, metió las nalgas ese paciente, en términos bien coloquiales y sencillos. Pero además las caderas tienen que flexionarse. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros buscamos ver hacia el frente, buscamos ver al horizonte. Si no flexionamos caderas y rodillas, no vamos a lograr ver, sino que vamos a estar viendo hacia el suelo más bien. Y los tobillos modifican su posición. Lo que llamamos la estrategia de tobillo es alterada, generando un talo de tobillos o de pie. Un talo, es decir, genera una dorsiflexión marcadamente aumentada. Y esto hace que la musculatura extensora de la columna esté trabajando de forma sostenida para evitar que el paciente caiga hacia adelante, porque genera una gran flexión y la musculatura extensora tiene que contrarrestar ese movimiento de flexión anterior de tronco. ¿Y qué pasa con esto entonces? Vamos a generar fatiga, vamos a generar dolor y por supuesto esto va a ser intolerancia o pérdida de la tolerancia a la función funcional. Así que cuando un paciente nos dice, doctor, yo no puedo estar de pie, no aguanto, no lo aguanto, o necesito sentarme después de caminar unos pocos metros, unos pocos minutos, tenemos que pensar más allá del disco. ¿El disco termina pagando los platos rotos? Sí, pero hay todo un desbalance que se está generando y muy probablemente esté desde del plano sagital. Así que tenemos que preguntarnos si ese paciente está gastando demasiada energía solo para mantenerse de pie. ¿Qué es lo que está pasando en ese paciente? Este concepto es desarrollado también, entre otros, por lo que llamamos el cono de economía de Dubuset. Dubuset, con su concepto, lo que hace es ayudarnos a explicar de forma gráfica, como pueden ver ustedes ahí a su mano derecha, fácilmente este concepto. Y es que Jean Dubuset propuso que el cuerpo funciona dentro de un cono imaginario de estabilidad. Mientras el centro de gravedad esté dentro de este cono, la persona puede mantenerse de pie con bajo gasto energético, es decir, se convierte en una persona sumamente eficiente. Pequeños ajustes musculares que haga generan enormes cambios. Y si el paciente se mantiene en este cono de economía, va a tener una buena tolerancia a la función. Pero ¿qué pasa cuando el tronco se desplaza hacia adelante? Que es lo más común, o hacia atrás, pero sobre todo hacia adelante, que es lo más común. Bueno, el paciente se sale de ese cono. Y cuando se sale del cono de economía, mantenerse de pie ya no va a ser automático, ahora se convierte en una tarea demandante que genera mucho gasto energético. El paciente va a tener que generar una contractura muscular o estar generando, no contracturas desde el punto de vista algo sostenida, sino contracciones musculares más bien, de forma sostenida. ¿Y qué genera? Fatiga lumbar, fácilmente identificable, va a disminuir su cadencia, su longitud del paso, va a necesitar apoyo externo, a veces un bastón, una andadera, algo, va a tener que agarrarse de objetos, lo que sea. Y finalmente el paciente va a buscar sentarse, porque sentado desaparece parte de esa demanda antigravitatoria que está teniendo, esa lucha que está teniendo contra la gravedad. Así que este punto es relevante, importantísimo, porque cuando el paciente con dolor axial dice que mejora cuando se sienta, no siempre significa que tenga estenosis del canal medular o del canal lumbar, no siempre es eso. Muchas veces es una compensación biomecánica pura, puede significar que reduce la demanda postural y sale de una situación biomecánicamente ineficiente para compensarla sentándose en este caso. Así que el balance sagital nos permite comprender esta diferencia que se da también. No todo es estenosis de canal. Ahora, vamos a los parámetros espinopélvicos. Ahora sí, yo sé que ustedes probablemente no van a estar midiendo radiografías continuamente, pero sí me interesa que por lo menos determinen y logren tratar de visualizar estos parámetros. Los parámetros espinopélvicos nos permiten hablar precisamente de balance sagital, así que tenemos que al menos conocer algunos básicos. La idea no es que esta charla se convierta en una clase de mediciones radiográficas, pero sí por lo menos entender qué significa cada uno de estos. Tenemos el primero que se llama la PI, que lo pueden ver aquí, o incidencia pélvica, que es un ángulo que la imagen que puse no es la mejor, ¿verdad? Pero tenemos un ángulo de las cabezas femorales que pueden ver usted aquí, punto medio. Trazamos una línea hasta el punto medio de S1, el borde superior de S1,
Y a partir de acá, ese borde superior de S1, trazamos una perpendicular y esto nos va a dar la incidencia pélvica. La incidencia pélvica es un parámetro anatómico único. Todos tenemos una única incidencia pélvica para nosotros. No existen valores de la normalidad, son nuestras. No cambia de forma significativa en la adultez. Básicamente lo que nos traduce es cuánta lordosis, vamos, lordosis lumbar, que es esta curva que viene aquí por detrás. Como digo, la imagen no es la mejor la que puse, pero bueno, esta lordosis lumbar que viene por aquí, donde está la LL. Lo que nos dice la incidencia pélvica es cuánta lordosis lumbar necesitamos para mantener una alineación eficiente. O sea, hay una relación directa entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar. Yo tengo esta incidencia pélvica y me tiene que correlacionar con la lordosis lumbar. No que midan igual, pero sí que no debe haber una diferencia entre ellas de más menos 10 grados. Más menos 10. Puede ser mayor la lordosis, mayor la incidencia pélvica, pero no pueden variar entre ellas en 10 grados de diferencia. Hay aplicaciones que se lo miden automáticamente también. Ustedes usan el teléfono, Sagittal Mirror, por ejemplo, y rápidamente les mide esto. Lo cierto es que es una forma en que nuestra lordosis y nuestra pelvis se alinean. Tenemos también la inclinación de la pelvis o el tilt pélvico, que es una línea igual que va de la mitad de las cabezas femorales. Estas rueditas que ven aquí son las cabezas femorales, un punto medio entre ellos. Por eso la radiografía que debemos solicitar en estos pacientes tiene que ser un espinograma donde podamos ver cabezas femorales y podamos ver al paciente de cuerpo entero para poder hacer estas valoraciones. O al menos que lo veamos hasta cabezas femorales. Punto medio, otra vez al punto medio del borde superior de S1 y aquí trazamos una vertical pura sobre la lámina, sobre la radiografía. Este es el til pélvico y el til pélvico lo que me va a representar es cuánto tiene que rotar la pelvis, hacia atrás o hacia adelante. Cuando el til pélvico aumenta, lo que significa es que la pelvis está rotando hacia atrás, está haciendo una retroversión pélvica, está retrovirtiendo para compensar que un tronco que está adelantado, como en este caso que ven en la radiografía. Estamos viendo un paciente que tiende a tener una flexión anterior de tronco. Si la pelvis se hiciera para atrás, se fuera hacia atrás, este paciente se nos iría hacia el frente, perdería el equilibrio. Entonces, ¿qué hace la pelvis? Hace una compensación, una retroversión, se adelanta para acá, retrovirtiendo, las caderas hacen una flexión y las rodillas hacen una flexión compensatoria para mantener la mirada hacia el horizonte y no caernos. También está la pendiente sacra, que básicamente describe la orientación del sacro relacionada con la lordosis lumbar. Es una línea que trazamos del borde superior de S1 hacia una horizontal perfecta y la sumatoria del sacral slope, que es este aquí, la inclinación del sacro, y del til pélvico nos va a dar la incidencia pélvica. Es decir, cuando aumenta el til pélvico, disminuye la inclinación del sacro. Son inversamente proporcionales porque ambas sumadas me van a dar la incidencia pélvica, que repito, es una medida única para cada una de las personas. Además tenemos otro parámetro que llamamos el SVA o el Sagittal Vertical Axis o el eje sagital, en resumen sencillo, que lo medimos, voy a moverme por aquí, lo medimos del punto medio de ese 7 que está por aquí, y trazamos una vertical perfecta sobre la lámina. Medimos el borde posterior de S1 que está por aquí y medimos la distancia que hay de aquí a aquí. Esto se llama SVA. Lo normal es que esto pase por detrás de las cabezas femorales un poquito. Es lo normal. Y no debe superar los 4 centímetros, ni hacia adelante ni hacia atrás. Como ustedes pueden ver aquí, esto se supera ampliamente. En nuestras diferentes aplicaciones para medición de rayos X, esto lo medimos a escala, así que esto se mide fácilmente con la escala que ustedes tienen ahí y le va a dar la distancia en centímetros. Si tiene más de 4 centímetros, más o menos de 4 centímetros, es decir, más menos 4, más si está anterior a S1, borde póstero superior de S1, medimos esa distancia hacia la línea que se forma, S7 hacia adelante o hacia atrás, si cayera por detrás, medimos esa distancia y eso nos da lo de su VA. Lo normal es que no supere los 4 centímetros. Entonces, teniendo más o menos claro, yo sé que es un poco enredado a veces, pero teniendo más o menos claro estos parámetros, vamos a continuar. Y les digo, la interpretación no tiene que ser rígida, no tratamos números, tratamos pacientes.
pero ciertamente estos números nos ayudan también a entender por qué un paciente está compensando, por qué se fatiga y por supuesto por qué no tolera estar de pie. Entonces, otro de los conceptos que mencioné anteriormente este es el mismo que acabo de mencionar, es la armonía de la pelvis. La armonía de la pelvis es lo que yo mencioné y voy a ser muy conciso en esto. No debe superar el más menos 10, es decir, la diferencia entre la lordosis lumbar, que es este ángulo que medimos desde el borde superior de L1 hasta el borde normalmente superior de S1 o algunas veces inferior de L5, esa, ese ángulo que se forma aquí no debe tener una diferencia mayor o menor a 10 grados, es decir, más o menos 10 de la incidencia pélvica, que otra vez, repito, es aquí, cabezas femorales, punto medio del borde superior de ese uno, trazo una perpendicular y se me forma el ángulo de la incidencia pélvica. La diferencia en este caso es de 5 grados, pero la diferencia no debe superar el más menos 10. Como ven a mano derecha, hay una diferencia mayor, en este caso de 40 grados, lo que genera una enorme diferencia. Entonces, es importante que tengamos este concepto de la armonía de la pelvis. Llamamos pelvis disarmónica cuando esto se mantiene en ese rango de más o menos 10. Y es que es sumamente útil en la práctica clínica. Es una medición que rápidamente podemos hacer. La idea entonces es bien sencilla. Cada pelvis necesita una lordosis compensatoria para mantener el equilibrio. Un ejemplo, vamos a ver, si un paciente tiene una incidencia pélvica alta, necesita una lordosis lumbar, pues mayor también. Para compensar esto, tiene que ser alta para mantener el equilibrio. Si la incidencia pélvica es baja, necesita una lordosis baja también. Cuando la lordosis lumbar es insuficiente para la anatomía pélvica, ahí se convertimos en una pelvis disarmónica y esto obliga a que el cuerpo busque estrategias compensatorias, lo mismo que vimos anteriormente. Flexión anterior de tronco, retroversión pélvica